quiero que note la primera palabra que acabamos de leer, en el verso 6, que es, ¿cuál es? A ver, todos. Porque, verso 6, porque, a ver, diga, porque Cristo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, hermanos, el amor de todas las edades, como cantábamos ahorita. ¿Cómo respondió Pablo a este amor que él recibió de Cristo? En Romanos 1:16, ¿quién sabe lo que dice Romanos 1:16? La palabra ahí, porque. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y quiero en esta mañana repasar con ustedes varios beneficios de la justificación antes de entrar al tema. Son 7. Hemos visto aquí en Romanos 7 beneficios de la justificación. Y la semana pasada vimos, justificados pues tenemos que paz para con Dios. Hay mucha gente en este mundo que no tiene paz, que vive sin paz, sin esperanza, metidos en las drogas, metidos en muchos vicios. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Cristo, porque han tratado en muchas otras cosas satisfacer y encontrar esa paz y aún siguen vacíos. Pero Cristo es el único que nos puede dar esa paz. Número 2, la justificación nos da entrada por fe a la gracia de Dios. Que no merecemos la salvación, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos entrada, 24 horas al día podemos entrar a la presencia de Dios, como lo acabamos de hacer en esta mañana. Tú puedes irte a tu casa y seguir gozándote y seguir disfrutando de la presencia de Dios. No se acaba nomás aquí, no es nada más de los domingos, es 24 horas al día, 7 días de la semana. Tenemos entrada por fe a esta gracia. Y número 3, la justificación, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. Tenemos una esperanza viva, hermanos. ¿Cuántos tienen una esperanza viva? Que si el Señor viniera en esta mañana, tú te vas a ir con Él. Nos vamos a ir, amén. Cuando suene la trompeta, vámonos para arriba, vámonos con el Señor. Nadie se quiere quedar, ¿verdad que no? Yo quiero irme con el Señor. Tenemos esa esperanza gloriosa en Dios. Número 4, la justificación, nos gloriamos en la tribulación. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo es posible que nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Alguno de ustedes se levanta esta mañana y dice, oh, yo estoy gozoso porque hoy voy a pasar una gran tribulación? ¿Alguien? ¿Verdad que no? Somos seres humanos y no nos gusta pasar por tribulaciones. No nos gusta ser incomodados, salir fuera de nuestra área de confort. Pero Pablo, al entender el mensaje de la gracia de Dios, hemos estado viendo, y la semana pasada vimos que Dios es fuego consumidor, y el fuego purifica, el fuego nos hace que nos parezcamos más y más a Jesús. Y hay cosas en nuestras vidas que nos impiden que le sirvamos a Dios como Él desea que le sirvamos, y Él va a permitir
que pasemos por circunstancias difíciles para que podamos ser libres de todo aquello que nos ata y que no nos da la libertad de servirle como Él quiere. Vamos a ver hoy en esta mañana cómo Pablo 3 veces le pedía a Dios: Señor, quita de mí este aguijón. Era un mensajero de Satanás. Y Dios le respondió 3 veces: no, no y no. Bástate mi gracia, porque cuando eres débil, mi poder se perfecciona. Número 5, la justificación. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos ha dado. En los viernes hemos estado viendo en 2 de Corintios que somos vasos de barro y tenemos un tesoro dentro, que es el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ese es un tesoro precioso, hermano. Tenemos al Consolador. Tenemos la promesa de Dios, que Él dijo: yo me tengo que ir, pero os enviaré otro igual que yo, y Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, están en perfecta comunión, están unánimes. Y al tener al Espíritu Santo es tener también a Jesús, y es también tener al Padre. Número 6, la justificación. Por Él seremos salvos de la ira venidera, de la gran tribulación, de lo que se espera aquí en este mundo después de que la iglesia sea arrebatada. La gran ira de Dios se va a derramar sobre todo este mundo. Número 7, la justificación nos permite gloriarnos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? Oh, hermanos, esta palabra, mientras yo estudiaba y le pedía a Dios: Señor, dame un mensaje personal, un mensaje que me llegue a mí, pero que también llegue a los hermanos. Y yo meditaba en cuántas veces mi Padre terrenal ha venido a mí y me ha dicho: mi hijo, con lágrimas en sus ojos, perdóname, perdóname, porque no fui un buen padre. Pero nunca es tarde, hijo mío. Yo quiero, si es posible, recuperar los años perdidos que desprecié en descuidarlos a ustedes. Perdóname. Y algo muy especial me sucedió esta semana. Tuve el privilegio, compartía esto en la cena de servidores anoche, así que si se les oye repetitivo, tengan paciencia para las personas que no estuvieron ahí. Esta semana tuve yo el privilegio, el lunes, martes y miércoles, de ir con mi hijo Mateo a un campamento allá en las montañas de Idaho. Y para mí fue un gran gozo y también una gran aventura, porque uno de los niños, bien chistoso, David, me decía, cuando estábamos montando, climbing, ¿cómo se dice? Escalando las montañas allá de Idaho, papá de Mateo, Matthew's dad, you can do it, you can do it. Imagínense un niño a mí dándome porras en vez de que yo les diera porras a los niños. Sí, bien chistoso ese niño. Pero algo muy interesante pasó. Dios me mostró algo personal que yo compartí anoche, que aún cuando yo estaba con mi hijo en todas las actividades de montar caballo, canoeing, ir a escalar montañas, todas las actividades, cuando se llegaba la hora del desayuno, del lonche y de la cena, nos separaban y me ponían a mí con otro grupo. Y aunque estábamos Mateo y yo allí en el mismo comedor,
yo me sentía triste porque yo decía, yo quiero comer con mi hijo Mateo. Y lo maravilloso, hermanos, dije que no iba a llorar, pero pues, lo maravilloso es de que cuando nos despedían, Mateo siempre me esperaba, o yo lo esperaba a él. Él podía haberse ido a jugar en el tiempo de receso con sus amigos, el soccer, básquetbol, pero él decidió esperarme. Y estábamos inseparables. Y yo ayer, meditando en lo que iba a compartir anoche y lo que voy a compartir hoy en esta mañana, decía verdaderamente que Jesús, cuando fue tentado por el diablo, él era carne y hueso. Él se despojó de su gloria y la dejó en el cielo y sufrió como tú y yo. Él no puede decir, nosotros no podemos decir, Dios no me entiende porque Él es Dios. Jesús no me entiende porque Él es Dios. No, Él se despojó de su gloria y la dejó en el cielo. Y cuando estuvo aquí 33 años, estuvo en carne y hueso como tú y yo. Y cuando Satanás lo tentó, Él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y algo muy importante que Dios me revelaba a mí es de que esa comunión que Él tenía con el Padre, que muchas veces se apartaba para ir y estar a solas con el Padre, no lo permitió pecar. Y yo le decía a mi hijo Mateo ayer, mientras íbamos por la comida, le decía, mi hijo, si yo te respeto a ti, y si yo te pregunto, mi hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mi hijo, no me canso de decirte, mi hijo, I love you. Mi hijo, quiero darte lo mejor de mí. Le preguntaba, ¿verdad que si yo te muestro eso, tú me vas a respetar a mí? Y él con palabras y una sonrisa de colgate de oreja a oreja, yes, Dad, yo te voy a respetar. Ese es el amor, hermanos. Es lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Nosotros estamos rebeldes, pecando, éramos pecadores, y Dios envió a su Hijo a demostrarnos cuánto nos ama, a reconciliarnos con nuestro Padre, a demostrarnos cuánto amor nos tiene. Yo te digo, padre de familia, y esto me lo aplico yo porque me hacía falta algo así. No desperdiciamos la oportunidad que tenemos poder en Cristo. Esa relación que tenemos con nuestros hijos es un ejemplo solamente aquí terrenal, lo que Dios Padre quiere tener con sus hijos. Y muchas veces yo soy culpable. Hijo, hazte a un lado porque estoy estudiando. Hijo, no tengo tiempo para ir contigo. No tenemos tiempo para ir al parque con ellos. Pero es tan importante, hermanos, que le demostremos a nuestros hijos, y yo lo digo por mí, gracias, que le demostremos a nuestros hijos que los valoremos, que los apreciemos, porque les vamos a dejar un recuerdo cuando el Señor nos recoja. Mi padre invirtió tiempo en mí. Mi Padre me demostró el amor del Padre Celestial aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios me mostró, hermano. Y yo quería compartir con ustedes. Juan 16:33 nos dice Jesús. Les recordó a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengan ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y de qué manera venció Jesús al mundo, hermanos? En la cruz del Calvario.
derramando su sangre sobre ese madero. Ahí demostró cuánto verdaderamente Él nos amó. El primer punto, saquen sus boletines, vamos a tomar nota. Su amor demostrado por su muerte. El valor del sufrimiento. Vemos allí en los versos 3 y 4 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Salmos 34, 19 nos dicen: muchas son las aflicciones de ¿quiénes? Del justo. ¿Y quiénes somos justos? Nosotros, los que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, que hemos recibido a Jesucristo por fe, somos justificados, somos delante del Padre, somos justos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas, de todas ellas, la librará Jehová. Ahora, cuando pasamos por aflicciones, muchas veces decimos: Señor, pero ¿por qué yo tengo que pasar esta aflicción? Y les compartí la semana pasada que cuando pasemos por aflicciones, tribulaciones, no le digamos a Dios: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Sino ¿para qué? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Sí, Dios muchas veces nos libera de nuestras aflicciones, pero el problema muchas veces está dentro de nuestro corazón. Muchas veces Dios quiere cambiar nuestro carácter. Y la palabra ahí, paciencia, en otra versión de la Biblia, es carácter. La tribulación produce paciencia o carácter. Y Dios permite las tribulaciones porque quiere cambiarnos, porque quiere doblegarnos, quiere que nosotros cambiemos de carácter, que seamos más y más como Él es. Todos de ustedes han oído la historia de Job, ¿cierto? Y me encanta en el capítulo final de Job, Job 42, versos 2 al 5, en la versión Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Job 42, 2. Sé que todo lo puedes, dice Job. Sé que tú todo lo puedes. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que no? Y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, miren la pregunta de Dios: ¿quién es este que pone a duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y responde Job: soy yo, y hablaba de cosas sobre las cuales no sabía nada, cosas demasiadas maravillosas para mí, dice Job. Tú dijiste, mire lo que Dios le dijo a Job: escucha y yo hablaré. Dios hoy en esta mañana y por varias semanas te ha estado diciendo: hijo, hija, escucha mi voz y yo te voy a hablar. Sigue diciendo Dios a Job: tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora, dice Job, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Yo le puedo decir a mi hijo Matthew: hijo, yo te amo. Y él puede oír mi voz y decir: oh sí, mi papá siempre me dice I love you. Pero cuando yo voy la extra mía, cuando tú como padre de familia vas la extra mía y le demuestras con hechos a tus hijos, ellos dicen lo que Job dice: de oídas te había oído, mas ahora con tus acciones te he visto.
Es lo que Dios quiere, hermanos, que haya una relación entre padre e hijo. El apóstol Pablo pidió 3 veces: Señor, quítame este aguijón, este mensajero de Satanás. ¿Qué era el aguijón? Muchos comentaristas se atreven a decir, porque la Biblia no es específica en lo que era el aguijón. ¿Saben lo que es un aguijón, no? Como un veneno, pero más que un veneno, como algo que te pica, una punta, ¿sí? Un alfiler, algo doloroso, algo molestoso. Y muchos se atreven a decir que Pablo padecía de enfermedad en sus ojos. Otros se atreven a decir, porque dicen, ¿y dónde estaba la esposa de Pablo? Y muchos dicen, no era casado. Sí era casado, porque para ser parte de Sanedrín, lo cual Pablo era, uno de los requisitos es de que tenía que estar casado. Así que muchos comentaristas dicen que cuando Pablo se convirtió al evangelio, imagínense, Pablo era celoso de las cosas de Dios, judío de judíos, fariseo de fariseos, seguía todas las tradiciones de sus antepasados, como muchos de nosotros antes de venir a Cristo seguíamos las tradiciones de nuestros antepasados. Al convertirse, Pablo dijo, no, Cristo se cumplió la ley y ahora estamos bajo la gracia. Así que esos rituales y esas ordenanzas eran bajo el antiguo pacto. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Y ahora no es necesario para salvación hacer estos rituales. Sí lo seguía cumpliendo porque era judío, pero eso no era salvación, no daba salvación. Y muchos comentaristas dicen que por esa razón su esposa lo abandonó, porque dijo, ¿cómo es posible que tú nos hayas enseñado tantos años estas tradiciones y de la noche a la mañana ya te convirtiste, ya te lavaron el coco, ya eres cristiano y ahora dejas todas las costumbres? Es lo que los comentaristas dicen que era el aguijón de Pablo, el hecho de que su esposa lo abandonó. Yo en lo personal creo que el aguijón de su carne era el sufrimiento y la tribulación que él pasaba al predicar las buenas nuevas. Decía, Señor, yo te estoy predicando, pero no es en forma de queja, pero Señor, ya me han golpeado, ya me han apedreado, ya he estado en prisión, ya he estado en naufragio, en la alta mar. Lo dejaron como muerto. Y ahí dice que en Corintios capítulo 12 nos da la respuesta. Dice que él subió al tercer cielo, lo dejaron muerto, mas regresó otra vez. Dios le dijo, no se ha acabado la misión que yo te he dado, aún tienes mucho que hacer, Pablo. Y al regresar dice que le fue dado un aguijón en la carne para que no se gloriase de sobremanera, para que no dijera, oh, yo ya lo sé todo. Pero Dios le dijo, no te voy a quitar ese aguijón, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo responde de una buena manera, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Si tengo que ser apedreado, si tengo que ser abandonado, si tengo que pasar más aflicción por el nombre de Cristo, gloria a Dios, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nada lo iba a callar, nada lo iba a detener. Y últimamente aquí es donde nos lleva las tribulaciones. Cristo derramado en nuestro corazón. Mire lo que dice el verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones. Verso 5.
por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que las tribulaciones, si está apuntando, apunte estas tres cosas. Las tribulaciones, número uno, nos acercan más a Dios, a Jesús. Las tribulaciones, número dos, nos hacen más como el carácter de Jesús. Y número tres, las tribulaciones, Dios desea derramar más y más de su amor en nuestros corazones. Todos queremos el amor de Cristo, ¿verdad que sí? Todos. Pero muchas veces no estamos dispuestos a sufrir por Él. Tenemos que contar el costo, hermanos, de seguir a Cristo. Hoy, en este 2014, vivimos en un mundo de libertad, en un país, más bien, de libertad, porque hay otros países donde predicar el Evangelio te cortan la cabeza, te meten en la prisión. Y Cristo dijo que tenemos que contar el costo. Si de verdad estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a nuestra carne, a negarnos a nuestro yo, renunciar a nuestro yo. Jesús claramente le dijo a sus discípulos en Lucas 14, 27, el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. ¿Cuál es la cruz que tenemos que cargar? No es una cruz de madera, no es una cruz de oro. La cruz es morir al yo. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo demostró Jesús su amor por nosotros, hermanos? La prueba de su amor nos lo dice el verso 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no dijo, Dios el Padre no dijo, voy a esperar a que todos sean santos y entonces voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz. Cuando tú y yo compartimos el Evangelio, muchas veces lo compartimos equivocadamente, diciéndole a la gente, tienes que cambiar y dejar todas esas cosas. No, lo primero que tienes que hacer es entregarte a Cristo. Y Cristo, por medio de su Espíritu Santo, te va a ayudar y te va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad. Dejar los vicios, dejar el pecado. Cuando tú menos lo esperas, al venir y entregarte a Cristo, tu vida va a ser transformada día tras día, de gloria en gloria. Me encanta. La respuesta a la pregunta, hermanos, ¿cómo demostró Jesús su amor por nosotros? En la cruz y en la resurrección. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por sus seres queridos? Levante la mano. Por sus seres queridos. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por nuestro peor enemigo? Miren lo que dice el verso 7 de la versión Dios habla hoy. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás, dice ahí, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que haya hecho un gran bien. Durante la guerra, ¿cuántos de ustedes reciben nuestro pan diario?
tenemos estos ejemplares allá atrás, son gratis, tómelo, lléveselo. En uno de estos se escribió la historia de un pastor llamado Peter Miller, y fue durante la guerra revolucionaria de Estados Unidos. Este pastor tenía un vecino que lo odiaba intensamente por su fe en Cristo Jesús. Y todos los domingos, cuando llegaban los hermanos a alabar y glorificar a Dios, este vecino del pastor Peter Miller se burlaba de ellos, les tiraba piedras, los ofendía, les decía groserías. Públicamente humillaba a este pastor día tras día. Y vuelvo a repetir, esto sucedió durante la guerra revolucionaria. Un día este hombre fue acusado de un crimen grave contra el pastor. Y el pastor, cuando se dio cuenta que le habían dado la sentencia de muerte, caminó 60 millas para hablar con el general George Washington, antes de que fuera el primer presidente de Estados Unidos. Y el general, después de oír su súplica del pastor, le dijo: no me convence tus argumentos para dejar en libertad a tu amigo. Y el pastor le dijo: no es mi amigo, sino mi peor enemigo. ¿Qué? Dijo George Washington. ¿Caminaste 60 millas para salvar la vida de tu peor enemigo? Ahora veo las cosas diferente y voy a perdonar la vida de tu vecino. Toma, aquí está la carta sellada para libertad a este hombre. Y corrió este pastor para donde estaba a punto de ser ejecutado su vecino. Y este hombre, viendo al pastor venir corriendo, dijo: ahí viene a vengarse el pastor Peter Miller. Pero para su sorpresa, cuando él levantó la orden de George Washington, del general, y dijo: dejen en libertad a ese hombre, porque el general George Washington lo ha declarado libre. Imagínense cómo se ha de haber sentido ese hombre. Y como esta historia verídica, hay muchas de personas que han sido ofendidas, que han sido lastimadas, pero que han sabido en el amor de Cristo perdonar a sus peores enemigos. Ahora les hago la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a morir por un enemigo? Yo creo que ninguno de nosotros. Y eso es precisamente lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros éramos sus enemigos peores, pero Él murió por nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. Amigo que me escuchas, hermano, nunca de los nunca dudes del amor de Dios por ti. Aun cuando pases por tribulaciones, aun cuando no comprendas por qué Dios no te ha sacado de ahí, clámale, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clámale de todo corazón y dile: Señor, si hay algo en mí que tú me quieres mostrar en medio de esta tribulación, muéstramelo, Señor. Un día veremos a Jesús cara a cara, y tal como dice el libro de Apocalipsis, Juan vio a Jesús en el futuro como el Cordero inmolado. Y cuando venga Jesús después de la gran tribulación, después de que esos judíos, 144 judíos, van a ser sellados y protegidos, y Él se presente ante ellos, ellos lamentando van a ver sus cicatrices, sus huellas, y le van a decir a Jesús: ¿quién te hizo esas huellas? ¿Quién te lastimó?
Y Jesús les dirá, en la casa de mis amigos, no de mis enemigos, en la casa de mis amigos. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver el segundo punto. Ya vimos que el amor de Dios se demuestra por su muerte. Ahora veremos que el amor de Dios se demuestra por su sangre. Seremos salvos. Dicen los médicos que en la sangre está la vida. ¿Sí o no? En la sangre, si ya un cuerpo humano se desangra, ya no hay vida. Pues mucho más por su vida, dice el verso 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesús dijo, muerto vivirá. ¿Por qué? ¿Algo está pasando? Porque Cristo es la vida, hermanos. Porque aunque tú y yo estemos muertos en nuestros pecados y delitos, porque Él vive, ahora tú y yo vivimos para la eternidad. Amén. Me encanta ese canto que dice, porque Él vive, puedo ver mi futuro. Me encanta. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, mi futuro está asegurado. ¿Puedes decir eso, hermano? Porque Cristo vive. Porque Cristo vive, yo puedo ver el mañana. Colosenses 1:27 nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Quién? Cristo en vosotros. Cristo en nosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria a Dios. Cristo mora en nosotros y es la esperanza por la cual un día tú y yo vamos a verlo cara a cara. ¿Cuántos se gozan? Porque Él vive, yo puedo tener esa esperanza. Y Pablo está diciendo que si por su muerte fuimos salvos, ahora mucho más, dígalo conmigo, mucho más, mucho más, mucho más, por su vida, por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, día tras día, trabajando en mí su perfecta voluntad. Si está apuntando, apunte lo siguiente: su muerte me hizo posible que yo me goce en el futuro. Lo voy a volver a repetir. Su muerte hizo posible que yo me goce en el futuro. Su vida hizo posible que yo me goce en el presente. Su vida hizo posible que yo me goce en el presente. En otras palabras, su muerte me salvó de mis pecados pasados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Su vida, pongan mucha atención en eso. Su vida me salvó de mis pecados presentes. Su vida en mí. En agradecimiento a lo que Cristo hizo por mí, ahora yo quiero obedecerle. Ahora yo quiero agradarle. Y como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué?
crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué hizo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No dan gloria a Dios por eso? Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hoy en día me serán testigos en San Jacinto, en Riverside y hasta todo el condado de Los Ángeles. Esa palabra testigo, hermano, los discípulos de Jesús lo entendieron, lo captaron, porque ellos estuvieron dispuestos a ser mártires. Y eso es lo que la palabra testigo significa: ser un mártir, estar dispuesto a dar la vida. No importa que me van a cortar la cabeza, no importa que voy a sufrir por Cristo, estoy dispuesto por amor a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú y yo, hermano, entendemos lo que los discípulos de Cristo entendieron, vamos a vivir unas vidas victoriosas, unas vidas en paz, unas vidas en triunfo, de victoria en victoria. Y me encanta lo que dice uno de los discípulos de Jesús en 1 de Juan 3, del 1 al 3. Mire lo que dice: mirar cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le han conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué? Puro. Esto quiere decir que cuando te venga la duda si realmente Dios te ama o no, tú ya conoces, tú ya eres hijo, tú ya has intimidado con el Padre. Me encanta el canto que cantamos: como quisiera tocar tu rostro, besar tus pies. Cuando yo llego de la casa de una visita o de un lugar, mis hijos Miguelito y Moses corren a mí y me Daddy, Daddy, y me abrazan. Y qué hermoso cuando se pueden sentar conmigo y se me quedan mirando y dicen Daddy, Daddy, I love you. Pero qué feo es cuando un hijo te dice Get away, quítate de mí. ¿Sí? Qué hermoso es cuando podemos escuchar a nuestros hijos decir: papi, quiero acariciar tu rostro. Mientras cantábamos ese canto me salían lágrimas y en el preciso momento que dijo quiero acariciar tu rostro, yo me hice así y pude sentir como el Señor dice en su palabra: un día yo enjugaré toda lágrima de vuestros ojos. Cuando venga la duda y te diga Dios no te ama, tú ya conoces la esencia de Dios Padre. Él no tiene amor, Él es ¿qué? Él es amor. Él es amor. Y porque lo conoces y porque has intimidado con Él, eso significa nos purificamos. Somos como Él, llenos de amor, llenos de su gracia. Pablo aquí en estos versos, en capítulo 5, 4 veces, con esto termino, 4 veces dice mucho más, dígalo conmigo, mucho más
En el verso 9, mire lo que dice. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y brinquémonos al verso 15 de la traducción lengua actual. Dice: sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios que Dios nos ha dado. Por la culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo, ¿cómo? Mucho más importante, y para el bien de ¿cuántos? De todos. Verso 17: pues si por la transgresión de un solo Adán reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia ¿de qué? De la gracia y el don, el regalo de la justicia de Dios. En conclusión, muchos de ustedes están pasando por tribulaciones y no saben por qué. Y Dios hoy te dice, voy a pedirle a los músicos que pasen. Dios hoy te dice: hijo, hija, por favor, confía en mí. Yo te estoy formando como el barro en las manos del alfarero. No tengas miedo, no tengas temor. Yo no te he dejado solo. Y tal y como dijo Job, ya lo vimos. ¿Quién es este que pone a duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Le preguntó Dios a Job. Y Job respondió: soy yo, y hablaba cosas sobre las cuales no sabía nada, cosas demasiadas maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y Job dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de la tribulación, como vimos la semana pasada, cuando tiraron el rey Nabucodonosor a los 3 amigos de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, estando en ese horno fuego 7 veces más caliente, cuando el faraón se asomó, vio que estaban sueltos y que Jesús estaba en medio de ellos. Dios nos dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegarás, no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Oremos. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos muestras día tras día cuánto nos amas. Y Señor, yo en esta mañana te pido que si hay alguien aquí, Padre, que ha escuchado tu voz, tu linda y preciosa voz, latiendo a su corazón, que no endurezca su corazón, sino que en esta mañana pueda, allí donde está, reconocer y decir: Padre, yo quiero conocer, yo quiero saber cuánto tú me amas. Si hay alguien aquí, así con los ojos cerrados, que quiere conocer a su Padre Celestial, levanta tu mano ahí donde tú estás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios ve esas manos. ¿Alguien más? Gloria a Dios por esas manos que se están levantando. Dios, como Padre Celestial, no te dice: hijo, perdóname. Nuestro Padre Celestial te puede decir: perdóname
porque te he abandonado, porque te he descuidado. Pero tu Padre Celestial te dice: yo jamás te abandonaré, yo jamás te dejaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hijo mío, hija mía. Decláreselo al Señor Jesús.
adoramos, Señor.